Hola, esta es una clase de repaso de modelado. Vamos a estar modelando estos auriculares, Beats, marca Beats. Vamos a hacer solo la parte de modelado, no vamos a aplicar texturas, así que podemos aplicar sí materiales para que tengan un color y demás, pero solo la parte de modelado en sí. Vamos a empezar entonces modelando el auricular primero. Para eso voy a empezar desde un cilindro. Voy a ir acá a polígonos dentro de Cinema 4D y voy a generar un cilindro que primero que nada lo voy a tener en esta posición. Está la orientación en más Y, o sea que va a estar apuntando hacia arriba. Yo lo que quiero es que esté en más X, o sea que esté acostado, así tengo como una base para empezar mi auricular. Cuando digo auricular me refiero a esta parte redonda de acá, es lo primero que voy a hacer. Voy a empezar por el plástico, la parte que tiene marcada con la marca, digamos, y después de eso voy a hacer la parte acolchonada. Bueno, le voy a dar un tamaño más o menos real. Yo creo que un auricular tiene más o menos unos 8 centímetros de radio. No, de hecho menos, porque el radio sería la mitad, o sea que tendría que tener unos 4 centímetros de radio. Y de altura unos 3 centímetros quizás. Van a ver que es mucho más chiquito que lo que teníamos, porque cuando empezamos tenemos un cilindro que es como de 2 metros por 40 centímetros, es muy amplio. Entonces ese va a ser nuestro comienzo. Voy a pasarme a 2 centímetros, creo que va a ser mejor. Y va a ser eh, nuestro primer polígono para empezar a editar. Ahora bien, este cilindro todavía tiene estas opciones de objeto, donde podemos cambiar el radio, la altura, la cantidad de segmentos. Esto quiere decir que si yo voy, por ejemplo, a caras, no puedo en realidad seleccionar las caras del cilindro, tampoco los segmentos. Esto sucede ya cuando yo puedo ir a hacerlo editable. Esto quiere decir que voy a poder trabajar con los distintos componentes del cilindro. Entonces lo voy a hacer editable, que es este botón que tenemos acá arriba, o la letra C, que es lo que voy a apretar. Y entonces ahora cuando voy, por ejemplo, a polígonos, puedo seleccionar polígonos, moverlos. No sería lo ideal por ahí mover ese, pero digo, podemos modelar sin ningún problema. Bien, una vez que tenemos esto, entonces, yo lo que voy a hacer es con la herramienta selección, que acuérdense que tiene un diámetro la herramienta selección. Si está muy grande o muy chico para ustedes, apretando botón del medio pueden agrandar o pueden achicar manteniendo apretado y arrastrando. Y si no, ponen el valor que quieren acá, por ejemplo 5, que creo que es el que viene por default. Entonces voy a seleccionar todo esto haciendo clic y arrastrando y voy a apretar control y voy a extruir. ¿Sí? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, voy a hacer un pequeño suavizado del contorno para que este corte no sea tan duro cuando después voy a pasar a la herramienta escala con la tecla T o viniendo acá arriba y haciendo clic simplemente voy a arrastrar y voy a empezar a tener un poco más de redondez en esta zona, ¿ven? Si bien no está redondo, tengo un biselado acá que lo que me va a permitir es que cuando yo suavice esta forma, esto se vea mejor, se vea más redondeado. Bien, una vez que tengo eso, voy a venir de este otro lado, voy a seleccionar todas las caras de este lado y lo primero que voy a hacer es fijarme si estoy conforme con... en realidad voy a borrar estas caras para hacerlo más sencillo y voy a pasarme a los segmentos. Voy a pasarme a los segmentos, voy a dar con la herramienta mover doble clic a uno de los segmentos y me va a seleccionar todo el círculo de alrededor. Entonces ahora puedo, por ejemplo, jugar con cuánto es el ancho de esta primera parte. Creo que ahí vamos a estar bien. Y lo otro que voy a hacer es empezar a extruir. Voy a extruir apretando control de nuevo. Acuérdense que es el shortcut para extruir. Entonces cliqueo y arrastro y genero un primer corte. Ahora yo lo que quiero hacer
es, si ven en esta parte, es esta zona que parece que un plástico encastra en el otro. Si se fijan, esta zona de acá es como mucho más ancha y después es donde la goma está encastrada. Entonces voy a hacer primero esa parte. Una vez que ya hice esta primera altura, con la letra T voy a pasarme a la herramienta escala y apretando control también voy a extruir, pero fíjense que lo que va a pasar es que voy a extruir de esta manera, como haciendo una especie de sombrerito, ¿ven? No quiero que sea muy ancho, es una cosa como así más o menos, y eso es lo que voy a hacer. Una vez que genero eso, con la herramienta mover, que es la E, voy a volver la tecla T en el teclado, ¿no? Control apretado, voy a volver a extruir hacia atrás. Y ahí tengo la primera parte de lo que va a ser mi modelado. De nuevo, ahora con la herramienta escala le voy a dar un grosor a esto, apretando control y arrastrando. Y con la herramienta mover de nuevo, control y hacia adelante. Entonces voy a empezar a tener esta sensación que tengo una parte metida dentro de otra, ¿sí? Esto acá, para terminarlo, lo que puedo hacer es con la tecla T, o sea con la herramienta escala, apretar control y ir un cachito hacia adentro. Bien, ¿cómo termino esto para que quede más redondeado, para que la forma esté mejor? Bueno, lo que puedo hacer es agregar algunos cortes. Por ejemplo, voy a apretar clic derecho y voy a ir a la herramienta cortar cíclico trayectoria. En inglés es loop cut. Y voy a venir acá y voy a cortar acá, voy a cortar acá. Acá no creo que sea necesario, pero quizás sí en esta zona de acá. Me voy a acercar más para poder ver bien lo que estoy haciendo. Voy a cortar acá y acá. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya corté, voy a venir con la herramienta mover. Voy a seleccionar uno, con Shift apretado, voy a seleccionar el otro con doble clic y voy a estirar un cachitito hacia afuera. Esto le va a dar un poquito de redondez a esta zona de acá, ¿sí? Si ustedes lo miran, es como que quizás un poquito más. Podemos ir hacia afuera. Entonces esto de a poco va a redondear esta forma. Y lo mismo voy a hacer con estas dos. Doble clic, Shift, doble clic. Y en este caso, en lugar de mover, como no me puedo mover en todos los ejes al mismo tiempo, voy a escalar en todos los ejes para generar un poquito de redondez también. Entonces, una vez que tengo esta primera parte terminada, le voy a poner un nombre, le voy a poner, no sé, auricular 1. Tenía el Shift apretado, auricular 1, ahí estamos. Y luego voy a crear una subdivisión de superficie, viniendo acá, subdivisión de superficie, y voy a arrastrar entonces mi auricular 1 a la subdivisión de superficie. Entonces ahora lo que tenemos es algo mucho más suavizado y que empieza a redondearse y tenemos como la forma mucho mejor. Miren la diferencia entre una cosa y la otra. Empezamos a tener una forma mucho más amigable de alguna forma. Bien, de la misma manera que hicimos este, vamos a hacer la parte de goma espuma. Voy a crear otro cilindro. Va a ser enorme el cilindro, seguramente. Así que lo que voy a hacer es acordarme de los seteos anteriores. Más o menos eran unos 3 centímetros, creo, o 4 centímetros. Por unos 2 y va a estar en X. Entonces si vengo acá, tengo el cilindro dentro. Aprieto E para moverme. Bien, necesito, creo que eran 4, si no me equivoco. De hecho quedó más grande, así que podemos agrandarlo simplemente con la letra T, con escala. Cliqueamos y arrastramos y lo vamos a llevar más o menos al tamaño que necesitamos. Como yo no lo moví del centro, esto está
alineado uno con el otro, así que debería todo funcionar bien. A ver, está justo en el centro. Entonces si escala de todos los lados al mismo tiempo. Y ahí lo tenemos. Una vez que lo tenemos así, podemos empezar a modelarlo. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de las tapas porque como que mucho no me sirven en este caso. Entonces, primero que nada, cilindro, lo hago editable. Voy a los polígonos, voy a seleccionar todas las caritas que tengo acá y voy a borrarlas. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a seleccionar todas las caras que tengo acá y voy a borrarlas. Bien. Una vez que tengo esto, con la herramienta mover, voy a seleccionar los lados, voy a ir al modo de selección de lados y voy a dar doble clic acá. Lo que voy a hacer es generar con la herramienta escala, que es la T, control y un clic hacia adentro para generar como el final de esta goma cuando se encastra con esta otra zona de acá. Le voy a dar un poquito hacia afuera y una vez que está lo voy a acomodar más o menos en esta zona. De hecho creo que tendría que ser un poquito más grande y no está exactamente donde quiero que esté, así que voy a ubicarla en 0. Bien. Está sobresaliendo mucho más de arriba que de abajo. Entonces quiere decir que este no está centrado. Bien, vamos a ponerlo en 0 entonces. Ahí está. Ahora sí estamos mejor. Bien, voy a seleccionar de nuevo el cilindro. Voy a escalar entonces. Y ahora estamos mejor en cuanto a cómo está quedando todo. Voy a ir a los segmentos y voy a mover un poquito más esto hacia dentro para suavizar esta unión. Creo que de hecho esto está quedando mal porque está quedando atravesando la unión que tenemos ahí, así que voy a achicar un poquito. Ahí está. Y ahí encastró perfecto. Podemos ir al modo mover del objeto y acomodarlo un poquito. Y tenemos la primera parte de nuestra goma espuma básicamente. Voy a ir a la parte de adelante entonces ahora. Doble clic al lado. Voy a escalar, o sea voy a ir con la tecla T. Voy a hacer clic, arrastro y voy a generar hasta donde llega nuestro auricular, más o menos hasta esta altura. Y después con la tecla E, que es mover, voy a moverme hacia adentro para generar el espacio interior del auricular. Eso que me pasó recién es que yo solté control, solté y después solté la tecla del mouse. Entonces no se hace una extrusión sino un movimiento. Siempre tienen que soltar primero el clic y después el control. Entonces se hace correctamente la extrusión. Bueno, una vez que estoy acá, estoy bastante conforme con eso. Voy a empezar a agregar algunos cortes para suavizar y redondear. De la misma manera que hice antes, voy a hacer... Y también voy a agregar cortes para hacer las costuras. ¿Qué costuras dirán ustedes? Bueno, ven que acá, si yo me acerco, tiene como una costurita acá y otra costurita acá. Bueno, esas costuras son las que quiero hacer, que serían en este borde y en este borde. Entonces lo que voy a hacer es agregar cortes. Voy a hacer clic derecho, voy a ir a cortar cíclico o trayectoria y voy a empezar a agregar cortes. Para redondez voy a agregar uno acá y uno acá.
que me van a ayudar a redondear. Para la costura voy a agregar uno justo acá. Ahí. Y después justo uno bien cerquita del borde acá. Y para redondear en esta zona voy a agregar uno acá y uno acá. Lo mismo adentro, voy a agregar uno en esta zona y uno en esta zona para generar un poquito más redonda y más orgánica esta forma, porque ahora está como bastante duro todo lo que son los cortes. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos empezar a decir, bueno, redondeo, Shift y C. Doble clic acá, Shift, doble clic acá, tengo las dos seleccionadas. Con la herramienta escala, agrando un poquito. Entonces, si lo vemos de costado, van a ver que acá ya se está generando algo que es más redondito que lo que teníamos antes, que es bien chato. ¿Qué pasa? Después, cuando le agreguemos además la subdivisión de superficie, esto se va a terminar de redondear. Voy a hacer doble clic en esta, Shift, doble clic en esta y voy a sacar hacia afuera un poquito para también generar un poquito de redondez en esta zona. Y lo mismo voy a hacer acá adentro, doble clic, Shift, doble clic y con la herramienta escala voy a llevar un poquito hacia adentro. Un chiquitín como para que redondee la forma. Bien, las costuras, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que seleccionar esto, pero no desde los lados, sino desde las caras. Entonces voy a ir a las caras y en las selecciones voy a no seleccionar desde acá, sino ir a selección, al menú, y voy a elegir selección cíclica. La selección cíclica es una selección que también pueden acceder con la tecla UL. En realidad es como los shortcuts realmente de Cinema a mí no me son muy cómodos, entonces prefiero directamente ir acá. Selección cíclica y se van a parar acá. Se tienen que parar en una de las aristas que corta básicamente. Yo me estoy parando en esta, si no les va a seleccionar de esta forma. Y van a tener seleccionado todo el borde, ¿ven? Una vez que tienen seleccionado todo el borde, lo que hacen es cambiar la herramienta mover. Y esta vez lo voy a hacer con Extrude, simplemente para tener las herramientas. Voy a ir a extruir. Haciendo clic en una de las caras voy a llevar hacia adentro. Ahí estamos generando la costura. Le voy a agregar una subdivisión a esto. Esto quiere decir que acá adentro se está generando una liñita, ¿ven? Si yo pongo esto en 0 no se genera nada. Si lo pongo en 1 se genera una liñita. Y ahí voy a dejar mi costura. Lo mismo voy a hacer con esta de acá. Voy a ir de nuevo a la selección cíclica. Voy a ir a la herramienta extruir. Este es el acceso rápido de las últimas herramientas que ustedes usaron. Estoy como muy adentro. Ahí está. Voy a acercarme. Voy a ir a extruir. Voy a meter hacia adentro. Como ya utilizamos con una subdivisión, ya me lo está haciendo con una subdivisión. Entonces voy a dejar ahí y ya voy a tener mis costuritas hechas. Bien, esta parte ya más o menos está terminada. Lo que necesitaría hacer es ponerle algún tipo de tapa a esto. Así que primero a esto le voy a poner goma espuma de nombre. Y le voy a crear una subdivisión de superficie en donde lo voy a colocar. Entonces van a ver que cómo cambia con y sin la subdivisión de superficie. Queda mucho más redondito, más amigable. Se parece más a lo que tenemos que realizar. Y una vez que tenemos esto, entonces puedo empezar a crear algunos materiales para que esto se vea más parecido a lo que se tiene que ver. Voy a hacer doble clic acá abajo para crear un material. Voy a abrirlo con doble clic el material. Le voy a poner plástico rojo. Y una vez que tenga esto, le voy a poner un color, va a ser bien rojito en mi caso. Y vamos a ponerle un poco de reflexión, o sea que voy a ir a reflectancia. Voy a ir a capas
Voy a eliminar esta, que es la que viene por defecto, y voy a añadir una nueva que se llama Beckman. Esta capa tiene mucha reflexión, así que lo que voy a hacer es primero ponerla en añadir, que es como el add de Photoshop, y después bajar cuánto de esto se está fundiendo con mi plástico. Más o menos en un 25 quizás. Puedo jugar también con la fuerza de la reflexión, quizás que no sea tan fuerte, se atenúa, se vuelve un poco más tenue. Y la rugosidad es que tan desenfocada está esta textura, este reflejo. Yo lo voy a subir un poco, el plástico en general no refleja igual que un espejo, así que un 20% más o menos creo que va a funcionar bien. Y lo demás lo voy a dejar de la misma forma en la que está. Este va a ser mi plástico, entonces voy a colocárselo a esta zona y ya voy a tener el plástico generado. Está empezando a tener un poco más de forma. Si se fijan, acá estamos viendo como el interior. Si esto fuera un auricular real, veríamos como los cables que hay adentro, ¿no? Como no vamos a hacer la parte de adentro, voy a ir a cubo, voy a seleccionar disco. Va a ser un disco enorme, no necesito que sea tan grande, lo voy a poner en X y lo voy a achicar a el radio que tiene en este momento es de 100, lo voy a poner en 4, así queda más o menos ahí adentro. Y lo voy a mover como para que pegue contra mi goma espuma, entonces tengamos un final ahí. Después esto le podemos hacer un material que parezca más rugosito. Bien, esto entonces voy a hacer otro material. Doble clic para crear un material, doble clic para abrir el material. Este también va a ser rojo, pero va a ser un rojo un poco más tranquilo quizás. En reflectancia le voy a dejar lo que viene, el especular que viene por defecto, lo que sí lo voy a intentar de subirlo un poco para que tenga un poco más de fuerza especular. Quizás a un 70%. Sea un poco más brillante, considerando que es como una especie de cuero. Y lo otro que voy a hacer es quizás darle un poco de relieve, podría ser, en desplazamiento. No estoy muy segura si quiero darle relieve. Bueno, vamos a darle desplazamiento, voy a poner una textura acá. En este caso voy a elegir un ruido. Podría ser un Fresnel también, a ver cómo funciona un Fresnel. No, no va a funcionar bien un Fresnel. Vamos a ponerle un ruido. Podemos abrir el ruido y fijarnos cómo está funcionando. Voy a achicarlo un poco a un 25% más o menos. Así se vuelve como más notorio. ¿Qué más quiero hacer? Bueno, acá tienen un montón de tipos de ruido. Quizás el de célula Voronoi se parece un poco más a lo que necesitamos. O déjenme pensar cuál se puede parecer más. Estoy buscando algo que se pueda llegar a parecer a un cuero. No lo estaría encontrando. A ver. Voronoi 3. No, Voronoi 3. Este por ahí se parece más a un cuero. O el 2. El 2 puede ser. Quizás acá entonces no necesito bajarle tanto la escala. Le voy a poner un 50%. Ahí podría llegar a parecer como el desplazamiento. Recuerden que hay que tildarlo para que esto se aplique. Está muy intenso porque la fuerza es el 100%. Voy a bajar esta fuerza un por ahí 5%. O quizás incluso un poco menos, 2%. Vamos a ponerle 5, me parece que está bien.
quizás es mucho, a ver, 3.5 vamos a ponerle, ahí está. Y ahora que lo veo mejor cómo se está aplicando, quizás tiene que estar un poco más chico, a ver, en 25 cómo se ve, creo que ahí está mejor. Bueno, eso es lo que hicimos entonces para hacer una especie de cuero. Le puedo poner nombre también, le voy a poner, no sé, cuero rojo. Y se lo voy a aplicar a esto y a esto que tengo acá. Y ahí tenemos entonces la primera parte de nuestro auricular armado. Lo que voy a hacer ahora es que ya tenemos esta parte del auricular, nos faltaría del auricular este plástico que une la banda superior, digamos este plastiquito de acá, que une la banda superior con el auricular en sí. Así que voy a hacer eso. Me voy a ayudar de splines para hacer eso. Voy a ir a la herramienta lápiz y voy a crear un círculo. Es enorme el círculo, no es que no se creó, simplemente vayan un poco para atrás y lo van a ver. Voy a estar en el círculo, voy a bajar el radio a unos 4 teníamos antes, para así lo podemos ver. En el plano que tiene que estar es en el ZI, para que quede enganchado donde va, de esta manera. Quizás ponerle un poquito más grande el radio, 4.5, bueno, no, 4.5 es demasiado, 4.2, a ver. Sí, creo que ahí podría funcionar. Bien, y esto a la vez lo que voy a crear es un rectángulo que también va a estar gigante, ¿ven? Es este cuadrado enorme que tenemos acá. Le voy a poner unos 2 centímetros por 15. Me voy a acercar ahora que lo tengo como más cerquita y lo voy a poner también en el plano ZI para que me coincida. Ahora bien, yo necesito que los dos estén en la misma posición en X, tanto el círculo como el rectángulo, para poder unirlos. El círculo está en 0.317, vamos a redondear y dejarlo en 0.3. Entonces voy a ir al rectángulo y lo voy a poner también en 0.3. Entonces me quedan las dos cosas alineadas, ven que están intersectándose. Lo otro que voy a hacer es con el rectángulo voy a decirle que quiero que redondee las puntas y con el centímetro que trae de redondeo quedan bastante bien las puntas redondeadas y ya tengo como la forma base de lo que necesito. Una vez que tenga esto, voy a generar una máscara de spline. Voy a venir acá a matriz, máscara de spline, y esto lo que me va a hacer es unir el círculo y el rectángulo cuando yo los arrastre ambos adentro de la máscara de spline. Si ustedes lo hacen y no está funcionando es por lo siguiente. En máscara de spline tenemos que ponerle sobre qué eje queremos que una. Si se acuerdan, tanto el rectángulo como el círculo están sobre ZI. Entonces tenemos que ponerle ZI, o sea que una en X. Y ahí tenemos la unión de nuestro sostenedor de auricular. Si lo vemos esto por separado, tiene esta forma, ¿ven? Lo voy a ubicar de nuevo donde estaba. Y le voy a dar una formita. Voy a hacer una formita en realidad. Voy a ir a la frontal. Y voy a hacer una pequeña forma que me ayude a darle grosor a esto. Entonces voy a ir a la herramienta lápiz. Voy a generar un enlados. Lo voy a achicar a 1 centímetro. Así lo tengo acá visible. Y voy a empezar por hacerlo editable, porque ven que acá yo no puedo trabajar con los puntos. Entonces voy a ir a hacerlo editable. Ya puedo estar con los puntos y moverlos y hacer la forma que yo quiera. Y una vez que tenga esto, entonces voy a hacer clic derecho, crear punto, y voy a crear un punto más o menos en esta zona para darle la forma que tiene
no sé si es el sostén del auricular, digamos. Entonces le voy a dar esta forma. Puedo hacerlo más grande, más chico. Con selección directa puedo decir, bueno, estos. A ver, un poquito más chico. Un poquito más chico acá. Y ustedes dos también, un poquito más chiquitos. Quizás esto lo puedo achicar un poquito más. Más o menos ahí. Esta es la forma. ¿Por qué esta es la forma? Bueno, porque si se fijan en la foto, en la parte interior, este plástico de afuera es chato, pero en la parte interior tiene como una muesca donde enganchan estos redondelitos de metal, que son los que gradúan el alto de la banda para ponernos los auriculares. Entonces voy a poner esto y una vez que lo tenga, voy a ir a objeto y voy a crear un recorrido. En realidad, antes de hacer eso, lo que me gustaría también es redondearle las puntas. Así que voy a ir al enlados de nuevo. Voy a seleccionar todas las puntas cliqueando y arrastrando. Con la herramienta selección estoy. Clic derecho y voy a ir a bisel. En inglés esta opción es chamfer. Voy a cliquear y arrastrar. Mantengo apretado y no suelto hasta que está correcto mi chamfer, o sea, hasta que tengo el suavizado que quiero. Ese es aproximadamente el suavizado que quiero yo, así que voy a conformarme con eso. Voy a achicarlo un poquito más. Estoy, en lugar de haciendo clic en el eje, en uno de los puntos. Bueno, ahí estamos. Estoy conforme con la forma ahora. Ahora que tengo esto, voy a, entonces sí, con la máscara de spline que tengo acá y el en lados, generar un recorrido. Voy a subdivisión de superficie, recorrido. Acuérdense que en esta opción en inglés es sweep. Están ubicadas en el mismo lugar, pero por las dudas que estén en inglés, arrastramos los dos. Los selecciono los dos haciendo clic, shift, clic. Arrastro sobre el recorrido y lo que voy a tener es esta formita, ¿ven? Entonces tengo esta formita acá que engancha y quizás está un poquito ancho, voy a correrlo un poco. Si lo veo como muy grueso, así que lo que necesito hacer es achicar un poquito mi enlados. Voy a venir acá y voy a achicar un poco para que esto se vuelva un poquito más finito. Ahí creo que está mucho mejor. Funciona mejor. Bien, y una vez que tengo esto, entonces ya tengo como ese sostenedor. Puedo venir al recorrido, ponerle algo como un nombre, sostén, por ejemplo. Y si ven, ustedes ahora dentro del recorrido tienen en lados la máscara de spline. Si yo quiero, por ejemplo, puedo venir al rectángulo y moverlo un poquito y modifico la forma, ¿sí? También podría hacerlo con el círculo, hacerlo un poquito más grande, por ejemplo, ponerle 4.3, entonces va a estar un poquito más grandecito. Todas estas cosas las pueden hacer mientras que todo esto esté funcionando. Ahora, si yo agarro este sostén y le digo hacer editable, voy a tener la posibilidad de trabajar con los polígonos y demás, pero ya no voy a poder desplegar esto y trabajar adentro, ¿sí? Yo quería hacerlo editable, así que no es un problema para mí, pero sepan que quizás ustedes antes de hacer esto lo que les conviene es con control duplicar y este se lo dejan de copia, lo tachan para que no se vea y este lo convierten en editable. Entonces este lo tienen de resguardo por si algo sale mal, poder volver al recorrido. Bien. Este si se fijan, si lo pongo visible, lo corro, está acá, tengo dos, pero si lo tacho no se ve en... puedo tachar esto también y esto y estos para que no se vea nada.
y entonces me queda ahí como escondido. Bueno, tengo el sostén acá, entonces lo que voy a hacer es ir a los puntos y voy a seleccionar con la selección rectangular los puntos, así, de esta manera, y con rotación y apretando Shift, si no les reconoce el Shift para que giren de a 10 grados, suéltenlo y vuélvanlo a apretar. Entonces voy a girar 20 grados esto. Y después lo voy a mover para mejorar la forma. O sea, voy a ir a la letra E o a la herramienta mover y voy a alinear esto nuevamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si se fijan acá, esto tiene una curvatura, no es derecho. Y los auriculares de por sí están hacia adentro. Entonces voy a hacer eso. Y una vez que tengo eso, le puedo también poner el plástico de material a mi sostén. Y voy a agarrar todos estos y los voy a agrupar, porque todos estos son el auricular básicamente. Entonces voy a hacer Alt G y me va a hacer un nulo que tiene todas mis cosas. Le voy a poner auricular de nombre. Y lo voy a rotar también 20 grados, así lo puedo ubicar. Ahí estamos. 20 grados, recuerden rotar apretando Shift. Y entonces lo voy a acomodar acá para que quede uno dentro del otro, sosteniéndolo. Y ahí estamos, tenemos un auricular entonces hecho. Bien, una vez que tengo esto, el sostén, que es este, lo puedo tranquilamente poner dentro del auricular. Así ahora muevo todo junto. Perdón, muevo todo junto. Si les pasa esto, que esto está rotado, lo que puedo hacer es venir acá y cambiar a sistema de coordenadas del mundo en lugar del objeto. Entonces me va a mover directamente en X y en Y derecho. Si yo vuelvo a el sistema de coordenadas común, me va a mover como en diagonal porque esto está rotado 20 grados. El shortcut para esto es la tecla W. Así que voy a hacer eso, lo voy a poner como acá más o menos. Y lo que voy a hacer es fijarme en qué posición está. Vamos a redondear a 15, por ejemplo. Y una vez que tengo este auricular, lo selecciono, voy a hacer control C de copiar, control V de pegar y voy a tener un segundo auricular. Este recuerden que es el que tengo de seguro. Si quiero lo puedo borrar ya, yo se los dije por las dudas de que quieran fijarse. Y tengo este otro. Este otro lo voy a poner en menos 15. A ver si es mucho o poco. Está muy abierto, lo vamos a poner en menos 7 y este en 7 entonces. Y este lo vamos a rotar. Vamos a venir al auricular 1 entonces, que es la copia, y voy a rotar 90 grados, perdón, 180 grados. Y me van a quedar enfrentaditos los dos. Por ahí pueden estar un poco más lejos. Vamos a poner 9 y 9, menos 9 en este caso. Y entonces ahí me quedaron los dos auriculares. Bien, ahora lo que necesito hacer es la banda superior, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la banda? Bueno, vamos a hacerla con un arco, vamos a crear un arco. Voy a ir a la herramienta lápiz y voy a crear un arco, que estábamos acá, la primera opción de hecho. Es un arco como gigante que está en esta zona de acá. Lo primero que voy a hacer es decirle que quiero que sea de 180 grados, o sea que sea medio círculo, ¿ven? Entonces es un círculo por la mitad, digamos. Y después lo voy a achicar. El radio que tiene son 200 centímetros, voy a achicarlo bastante. Tendría que tener más o menos unos 14, calculo, centímetros. A ver.
creo que un poco menos incluso. Sí, sigue estando muy grande. Vamos a ponerle unos 12. Ahí me parece que está bien. Y lo que voy a hacer es, si se fijan, esta primera parte redondeada está bárbaro para hacer esta zona de acá arriba. Pero después la banda esta tiene una zona que va recta, que no sigue o sea, como hasta acá viene curvo y de los dos lados después tiene como una recta que sigue. Entonces voy a hacer eso primero que nada. Voy a ir a la vista frontal, acuérdense, clic del medio para minimizar la vista, clic del medio de nuevo sobre la vista frontal para agrandarla. Voy a parar acá y lo que voy a hacer es poner esto más o menos a esta altura. Quizás le voy a dar un cachito más de ancho, 12.5, a ver, ahí. Y cuando tengo esto, voy a hacerlo editable, voy a ir a los puntos, ven que tengo los puntitos acá para seleccionar, y voy a agarrar el lápiz. ¿Qué pasa con esto? Si yo agarro el lápiz y cliqueo en un punto que es final o principio de un trazo, y estiro, voy a poder generar una línea nueva, continuar el trazo. Entonces ahí voy a continuar hasta esta zona, voy a aplicar escape y voy a ir del otro lado y voy a hacer lo mismo. Clic sobre el punto que quiero estirar, estiro y escape. Entonces ahí tengo la forma de mi auricular o de la banda de mi auricular, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido para esto. Lo que voy a hacer es generar entonces un pequeño rectángulo. Lo voy a achicar para poder verlo. De hecho está tan grande que sigo sin poder verlo. Ahí está. Yo creo que esto tiene que tener como unos 2 o incluso 1.5 quizás por 5. No sé si es mucho o poco, a ver. Veámoslo en comparación. Quizás es mucho 5, vamos a ponerle 3. Esto igual ahora lo podemos modificar, así que... Y le voy a redondear las puntas también. Quizás están demasiadas en 0.75, vamos a ponerle 0.25 para que redondee pero no tanto. Le voy a poner solo 1 acá. Creo que eso va a funcionar bien, a ver. Bueno, entonces estas dos formas van a funcionar como mi recorrido. Voy a hacer el recorrido, acuerden que es sweep en inglés. Selecciono las dos con shift, arrastro adentro y voy a tener la banda de mis auriculares. Si se fijan, el arco está un poquito grande, lo voy a achicar un poquito. Voy a venir al arco y voy a achicar solo ahí, como para que choque una cosa con la otra, estén en contacto. Lo puedo bajar también un poquito todo, o solo el arco mejor. Voy a bajar solo el arco ahí para ubicarlo más correcto. Creo que ahí funciona bastante bien. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es generar la redondez de esta zona de acá. El recorrido termina y termina chato, ¿no? Nosotros entonces lo que vamos a hacer es con un booleano generarle dos circulitos acá y acá para que se unan y nos generen un, una banda que termine en redondo, digamos. La voy a convertir a editable, esta banda. Tiene tapas, lo que sí. Las voy a suprimir las tapas. No las quiero. Me voy a quedar solo con el recorrido, que quedó hueco ahí adentro, no pasa nada. Y lo que voy a hacer con esto es generar un cilindro. Va a ser enorme, como todo siempre. Le voy a poner de radio creo que sería 1.5 centímetros, ahora vamos a ver bien. Y de altura
1, si no me equivoco. A ver. Y lo vamos a poner en X. Entonces lo voy a llevar hasta acá. Parece que es demasiado ancho. Y en la vista frontal lo voy a ubicar. Si me molestan mucho los auriculares, lo que puedo hacer es apretar estos botoncitos rojos para sacarlos de la vista y que no se estén viendo continuamente. Bien, lo voy a tratar de ubicar justo a la mitad para generar un semicírculo y está como un poquito ancho, me parece. Vamos a verlo acá. Sí, está medio largo y medio ancho. Bueno, vamos a ver de generarle un par de segmentos en altura quizás. Y voy a achicarlo un poco. Bueno, 0.9 quizás. O 0.8. Creo que ahí aproximadamente. Voy a volver a ir a la vista de frente para realmente ver qué está pasando. Ahí. Ahí. Tengo el cilindro. Voy a duplicar este cilindro. Control C, Control V. Lo voy a mover un poquito y me voy a quedar con uno acá. Voy a hacer otra copia. Control C, Control V. Y me lo voy a llevar para la otra punta. Para ubicarlo lo más cercanito posible a esto. De nuevo voy a hacer Control C, Control V para hacer un duplicado. Y bien, los que no necesito son este, que por el momento no lo necesito, y este tampoco. Los otros dos, o sea el cilindro y cilindro 2, los voy a agarrar con el recorrido y voy a hacer un booleano. El booleano entonces va a tener dentro todas estas cosas empezando por el recorrido. Recorrido y todo esto. Lo voy a meter dentro del booleano. En un primer momento va a parecer o que no pasa nada o que se está cortando una cosa de la otra. Esto es porque en el booleano yo lo que le tengo que decir es que haga una unión. ¿Sí? Entonces va a ser la unión lo mejor posible. Acá lo podríamos ubicar mejor. Quizás está muy redondeado, pero más o menos nos quedó. Una vez que tenemos esto, le podemos poner el material de plástico también. Se lo voy a poner al booleano directamente. Así se lo aplica todo. Tenemos nuestra banda. Voy a traer entonces, le voy a poner banda a esto. Voy a traer unos auriculares de nuevo. Ahí tenemos esto. Los cilindros estos, lo que voy a hacer es que me funcionen como las partecitas de metal para generar la unión entre la banda y esto. Lo que voy a hacer es agarrarlo, darle menos radio y lo voy a ubicar como por acá y darle bastante más altura, no sé si tanta, pero vamos a darle 2.5. Creo que ahí está quedando mejor. Y lo mismo voy a hacer de este otro lado. Voy a agarrar este, le voy a poner 1 y 2.5 y lo voy a ubicar para que sostenga esta sección. Bien. A esto le pueden hacer un material, doble clic, y hacemos un material que sea metal.
Voy a ir a reflectancia, voy a eliminar en capas la capa que viene por defecto y voy a añadir esta que se llama Beckman y le voy a bajar la opacidad un poco y le voy a subir bastante la rugosidad para que sea un metal más bien blureado. Ven que este metal es como no refleja, no es muy brillante, no es como un cromo. Entonces voy a hacer una cosa así. De hecho también le puedo bajar un poco la fuerza de la reflexión, unos 70 quizás. Y este va a ser mi metal entonces, y se lo voy a poner a los cilindritos como para tener. Y ahí tenemos la forma base. Después ustedes, por ejemplo, con un recorrido pueden hacer este cable. Estas partecitas de metal pueden simplemente agarrar este, convertirlo a editable, ir a las caras. No sé qué está pasando acá. Déjenme ver acá. Ahí está, en el recorrido. Bien. Y decir, bueno, esta cara de acá la puedo llevar un poquito hacia adentro. Con control. Puedo achicar. Y con control generar una partecita hacia adentro. Y después con mover nuevamente y control sacarla hacia afuera. Entonces tenemos como un detalle que lo que voy a hacer es seleccionar estas caras y aplicarles el material de metal a estas caras puntualmente. Si quiero que el resto de las caras quede con el material rojo, lo que puedo hacer es selección. Tenía una manera de invertir la selección, déjenme encontrarla. Invertir selección, acá estamos. Le tiramos el material de plástico. Entonces ahí automáticamente quedó esa sensación de metal. Lo puedo hacer con esta cara también. Entonces lo que hago es control, me muevo hacia adentro. Con la tecla T y control achico un poquitito. Con la herramienta mover y control apretado salgo un poquito hacia afuera. Selecciono las caras. Siempre con Shift, recuerden que agregan caras a la selección. Y le tiro el material de metal. Entonces automáticamente ya tiene un detalle más que antes no tenía. Y así puedo seguir detallando y generando más detalles en mi modelo. Por el momento yo lo voy a dejar acá. Me parece que como para un primer modelado está bastante bien. Practiquen, fíjense de encontrar otras formas que les sean interesantes, un producto, algo que les llame la atención o que les guste. Intenten generar las formas de esta misma manera, partiendo de las formas más básicas. Hay cosas que se pueden hacer desde una sola cosa, como una botella, por ejemplo, y hay otras que tienen varias partes, como es esto, que van a necesitar ir generando las partes y después construir el todo. Espero les sirva, les mando un saludo.